y si no, no me había olvidado. Entonces Juan al inicio de esta revelación nos presentaba esta ciudad, esta nueva Jerusalén, que en realidad son los creyentes, esta ciudad que desciende del cielo, esta nueva Jerusalén, que nos se presenta como una ciudad, pero también es una esposa, realmente es la iglesia, son los creyentes, ¿no? A través de estos símbolos, Juan nos está describiendo en realidad a la comunidad de creyentes en esos cielos y tierra nueva que están disfrutando de esa comunión con su Dios. Y en esta tarde vamos a concluir esta séptima revelación. Y si Juan nos presentaba inicialmente ese escenario, esos cielos, tierra nueva, y después nos presentaba la ciudad, que es la comunidad de los creyentes, ahora Juan, en estos versículos del 1 al 5 del capítulo 22, es como si hiciera un zoom y nos adentrase en el corazón de esta ciudad. La descripción que Juan nos va a dar ahora es, por así decirlo, como darnos un paseo por el corazón, por el núcleo, por el centro de esta ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Yo la verdad es que no soy muy amigo de meterme en los centros de las ciudades, siempre rehuyo un poco de las aglomeraciones, ¿no? Me agobian un poco y siempre pues trato de evitarlas, ¿no? Pero en esta tarde creo que merece la pena que nos adentremos en este centro de la ciudad, porque el centro de esta ciudad sí que merece la pena visitarlo, ¿no? Porque allí vamos a encontrar algo maravilloso. Vamos a ver el trono de Dios que preside el corazón del centro de esta ciudad, y fluyendo por su calle principal se nos va a describir como un río puro, cuyas aguas son llamadas aguas de la vida. Y luego a cada lado de esta calle principal pues vamos a ver un bulevar precioso de árboles, y las luces de esta ciudad no pueden ser comparadas a ninguna otra que hayáis visto en vuestra vida, porque las luces de esta ciudad proceden de Dios mismo, que es quien ilumina esta ciudad, ¿no? Todo esto es simbólico, estamos hablando de un lenguaje simbólico, ¿no? Pero vamos esta tarde a adentrarnos en cada uno de estos detalles para tratar de entender qué es lo que significa y qué es lo que nos está queriendo revelar Juan a través de esta visión. ¿Vale? Entonces vamos allá. Pero antes de eso, fijaos, es interesante ver que la descripción del corazón de la ciudad, en realidad lo que se nos presenta aquí son jardines, ¿no? Habla acerca de árboles, un río, son imágenes y símbolos que nos habla de un bosque, ¿no? Un río por en medio de la ciudad. Lo que vemos en esta ciudad no son edificios, no son comercios, no son grandes edificaciones, no son carreteras, no son casas. Juan no nos describe esta ciudad de esa manera, sino que en realidad esta nueva Jerusalén, el centro de esta ciudad, se parece más bien a un bosque, se parece más bien a un jardín. Es interesante, ¿no? Todos los elementos de alguna manera nos están recordando a otro jardín que fue creado previamente, que era el jardín del Edén. Apocalipsis y Génesis están muy, muy conectados. La primera creación, ahora aquí estamos viendo una nueva creación, un paraíso perdido que veíamos en Génesis, y aquí lo que vemos es un paraíso restaurado. Satanás tenía acceso a aquel primer jardín del Edén, y sin embargo ahora Satanás ha sido enviado al lago de fuego y ya no es posible su entrada en este nuevo jardín. Adán y Eva en Génesis vimos que son expulsados del jardín del Edén, no se les permite comer del árbol de la vida, y sin embargo ahora vemos que en este jardín hay un árbol de la vida y que además es accesible para todos los habitantes de esa ciudad. Así que fijaos el contraste que estamos viendo aquí, ¿no? La Biblia termina con una restauración, en realidad, de todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Esa es la idea del cuadro que aquí nos está presentando Juan. Pero lo más precioso de Apocalipsis 22 no es tanto de que se trate como a una vuelta a Génesis capítulo 2, antes del pecado, a ese jardín idílico, sino que es algo mucho mejor que eso. Este jardín, esta ciudad que aquí nos presenta Juan, no es exactamente como volver al jardín del Edén antes del pecado, sino que es una restauración a un estado muchísimo mejor que el de la primera creación. ¿Por qué? Porque realmente esta ciudad es eterna, es una ciudad donde no habrá posibilidad de que la maldad y el pecado puedan entrar en ella, con lo cual es una ciudad mucho más segura. En realidad el jardín del Edén, en un sentido, no era más que una prefiguración o un tipo del verdadero jardín celestial que ahora estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis.
De la misma manera que el templo y el lugar santísimo con todos sus elementos no eran más que sombras del verdadero templo, de esta Jerusalén celestial donde Dios va a habitar de manera plena por toda la eternidad. Génesis 2 nos habla de la creación de Adán y Eva, del primer matrimonio, pero este matrimonio y todos desde entonces no son más que sombras que también apuntan al verdadero matrimonio, que es el matrimonio de los matrimonios, la relación de Cristo y su iglesia, que es su esposa. La muerte y el pecado, la maldición entraron en el jardín del Edén, pero ahora en Apocalipsis 22 nos dice que eso ya no va a existir más allí, ya no habrá más maldición. O sea que el estado de este jardín que vamos a estar contemplando en esta tarde, ese jardín eterno, realmente es infinitamente mejor que el primer jardín del Edén. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar el cómo vamos a ir viendo cada uno de los símbolos en este capítulo 22 y vamos a comenzar en el versículo 1. Fijaos, vamos a leer. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es lo primero que ve Juan en esta descripción de la ciudad. El ángel le está mostrando esta imagen, esta visión, y lo primero que ve es un río. Este río además no es un río de agua corriente, no es como el Guadalmedina o el Guadalquivir, sino que nos dice que es un río limpio y además dice de agua de vida. Es de un agua muy especial. Nos dice que es agua de vida que además mana directamente de Dios, del trono de Dios y del Cordero. Creo que en un sentido este río de agua de vida simboliza la vida eterna que emanan directamente de Dios y del Cordero. Es un símbolo que nos está hablando de esta realidad que fluye en esta ciudad. Recordad que la ciudad son los creyentes, ¿vale? Y este río nos está hablando acerca de una realidad, y es que ese río produce vida eterna en los habitantes de esa ciudad. La vida eterna, el gozo que produce el Espíritu Santo viviendo en la plenitud de su iglesia, es lo que está simbolizando este río. Porque en esta ciudad hay algo que está claro, y es que Dios habita en esa ciudad y los creyentes que forman esa ciudad tienen una comunión íntima con el Dios Trino. Eso es el corazón y el motor de vida que tiene esta ciudad. ¿Cómo sabemos entonces que este río es un río de agua de vida que simboliza esa vida eterna? Pues fijaos, hay un pasaje, no sé si os acordáis, en el Evangelio de Juan, donde Jesús mismo nos lo dice. ¿Recordáis? Allí en Juan 7 era el último día de la gran fiesta, de la fiesta de los tabernáculos, y allí Jesús se puso de pie y alzó la voz delante de todo el mundo, y él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué interesante, ¿no? El río que vemos en esta ciudad es un río de agua viva, y Jesús aquí está diciendo que todo el que cree en él, de su interior también correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús exactamente con esto de un río de agua viva? Pues fijaos, él nos lo dice en el versículo siguiente. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que fijaos, el agua viva, este río, aquí significa en un sentido esa plenitud del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, formando parte de esta ciudad. Es en un sentido la comunión plena con el Dios Trino, viene representada a través de este río. Y es un gozo pleno del cual no vas a poder hartarte nunca. Esto es lo maravilloso que encontramos en la ciudad, ¿no? Esa comunión con Dios te produce un gozo hasta tal punto del que no te vas a cansar nunca, no te vas a hartar nunca. Es un gozo que además nunca se va a acabar, porque la fuente de donde proviene ese gozo es un Dios eterno. Y esa comunión que vas a poder disfrutar con Él en ese lugar va a ser también eterna. Vas a estar en un sentido plenamente satisfecho en Él. Es como esa sensación cuando uno tiene sed y lo único que puedes beber que es agua. No te vale
ninguna bebida azucarada, no te vale ni siquiera un buen vino. Tú lo que necesitas es agua. Nosotros hemos sido creados por Dios para disfrutar de esa comunión con Dios, con el Dios Trino. Y la única cosa que puede satisfacer nuestra sed de manera verdadera es Él. Y esta ciudad se nos está representando como que del trono de Dios y del Cordero fluye aquello de lo cual nosotros tenemos esa profunda necesidad. Y además fluye en abundancia plena. No es un recurso escaso, no es un recurso para unos pocos, es un recurso que corre de manera abundante por esta ciudad eterna, para que todos los habitantes puedan satisfacer su sed en ese río. Un gozo que no va a terminar nunca. Nunca vas a tener sed de otra cosa. Esto es algo que me consuela, ¿no? Aquí, en nuestra condición caída, muchas veces tratamos de llenar nuestra vida con pequeños ídolos o grandes ídolos, ¿no? Cuando realmente nuestra principal necesidad es disfrutar de esa comunión con el Señor. Y lo que me maravilla de esta ciudad es que no habrá ningún ídolo que puedan seducir tu corazón nunca más, porque vas a disfrutar de una comunión plena con aquel que puede llenarte de manera verdadera y plena eternamente. De hecho, esto es en realidad lo que Jesús, de alguna manera, le dice a la mujer samaritana. ¿Os acordáis de esta mujer que había tenido muchos maridos, ¿no? Ella estaba tratando de llenar el vacío de su vida a través de los distintos maridos que había ido teniendo, ¿no? Y Jesús tiene una conversación muy interesante con esta mujer, porque él se acerca a aquel pozo y aquella mujer, él conociendo el corazón de esta mujer, ¿no? Y le dice, si conocieras el don de Dios, y el don de Dios es el mismo, no era el mismo como el Mesías que estaba teniendo un encuentro con ella, dice, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué interesante, ¿no? Esta mujer, de alguna manera, viene Jesús y le pide agua y realmente lo que el Señor le dice, mira, realmente hay un agua que yo te puedo dar que es mucho mejor que el agua de este pozo, ¿no? La mujer porque le responde, dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿no? O sea, cómo Jesús le está ofreciendo agua. Esta mujer todavía está pensando en agua física, ¿no? ¿Cómo es que tú me estás ofreciendo agua y no tienes con qué sacarla de este pozo? ¿De dónde tienes ese agua viva? ¿No? Esta mujer todavía está pensando en términos carnales, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que Jacob, etcétera? ¿No? Y Jesús le responde, fijaos, cualquiera que bebiere de este agua, del agua que había en ese pozo, que la mujer sacaba todos los días, ¿qué es lo que ocurre con ese agua? Dice que volverás a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que fijaos qué interesante, Jesús está asociando la idea del agua, ese agua viva, a la idea de recibir el Espíritu Santo para que el creyente pueda vivir en plenitud de vida. Ese es el agua que recibimos cuando nos acercamos a Jesús por la fe. Esa es la invitación que Jesús le estaba dando a esta mujer, que fuese a él por fe para recibir ese regalo, ese don, que es el Espíritu Santo, que puede satisfacernos de manera plena. Lo que estamos viendo en esta ciudad, ese río que emana del trono y del Cordero, está simbolizando esa realidad que encontramos en esa Jerusalén celestial, en el cuerpo de los creyentes que están habitando en esos cielos nuevos y esa tierra nueva y lo están haciendo en una comunión plena con Dios, en la plenitud del Espíritu, satisfechos completamente en Él. No habrá sed, no habrá ninguna otra cosa que llene nuestra vida que no sea Él. Y eso nos va a producir un gozo increíble. Vamos a poder disfrutar realmente de la vida que Dios realmente diseñó para cada uno de nosotros, vivir en esa comunión plena con Él. Luego, la segunda cosa que vemos aquí es un bosque con un tipo de árbol muy especial, ese árbol de la vida. Hay un río que fluye del trono de Dios y del Cordero, pero nos dice el versículo 2 que en medio de la calle de la ciudad y a cada uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este símbolo del árbol de la vida, sin duda que está tomado de Génesis capítulo 2. ¿Recordáis allí en el jardín del Edén, cuando Dios crea todas las cosas? Él creó los árboles, pero Génesis 2.9 nos especifica que Él creó también dos árboles muy especiales en el jardín del Edén. Dios creó todos los árboles en general,
lo hizo delicioso a la vista, bueno para comer. Y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, en el jardín del Edén había dos árboles muy especiales. Dios creó tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios le prohíbe a Adán y Eva comer específicamente de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fijaos en el detalle, cuando Adán y Eva pecaron y van a ser expulsados, ¿qué le dice Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Está en esa conversación en la Trinidad, entiendo yo, y cuando el hombre, Adán y Eva pecan, dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Qué interesante, este árbol, en un sentido, parecía tener la propiedad de proporcionar vida eterna a todo aquel que comiera de ese árbol. Y Dios en su gracia impide que Adán y Eva, después de haber pecado, pudiesen tomar de ese árbol, porque ¿qué hubiera ocurrido si ellos comen del árbol? Que hubieran vivido eternamente en ese estado de pecado. Hubiesen vivido así y eso hubiese sido terrible. Era necesario que, habiendo pecado, ahora Dios proveyese de una restauración, y esa restauración lo que produciría es que, habiendo pasado por la muerte, Dios habiendo hecho posible el perdón de pecado y habiendo alcanzado esa restauración, ahora en ese estado de restauración sí que pueda ser impartida vida eterna. Pero recibir vida eterna en el estado de pecado hubiese sido algo terrible, estar condenado a vivir en el estado que nosotros estamos ahora, pero eternamente, ¿no? Imaginaos lo que eso significaría, ¿no? No habría esperanza para nosotros. Pero ahora fijaos, ese árbol que vemos en el jardín del Edén, yo creo que estaba tipificando una realidad que es la vida eterna que Dios imparte cuando tenemos una comunión plena con Él. Ese árbol de la vida está simbolizando eso, una comunión que ahora la vemos simbolizada en Apocalipsis 2 de una manera completa. ¿Cómo? Fijaos, en el jardín del Edén, los árboles, sabemos que eran árboles tal y como Dios lo ha diseñado, como los vemos ahora, ¿no? Árboles que dan su fruto en su temporada, pero fijaos en un detalle, en esta nueva Jerusalén, en esta ciudad, se nos dice que el árbol de la vida produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Esto es algo completamente inusual para la agricultura. ¿Cómo que un árbol va a producir 12 cosechas y una cosecha nueva cada mes? O sea, ¿qué clase de árbol puede producir? Normalmente las cosechas duran, bueno, un año, ¿no? Tú cosechas por un año y cuando termina el año, el tiempo de cosechar, generalmente recoges el fruto, ¿no? Pero el árbol que aquí se representa es un árbol, está hablando en términos simbólicos, ¿no? Es un árbol muy peculiar. De alguna manera, en esta nueva creación de Dios, este árbol que produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes está simbolizando la plenitud de esa vida que Dios imparte a sus hijos. Si este árbol es el árbol de la vida, es un árbol que imparte vida eterna, ahora en la Nueva Jerusalén lo que estamos viendo es que este árbol está presente de una manera completa y plena, dando vida eterna de manera plena a los habitantes que pertenecen a esta ciudad. Es de alguna manera una manifestación de esa superabundante y multiforme gracia de Dios impartiendo vida eterna a sus hijos. El jardín del Edén, fijaos que este jardín que vemos en la Nueva Jerusalén es infinitamente mejor al primer jardín del Edén, en la primera creación, porque vemos en todo este simbolismo que es muchísimo mejor en todos los sentidos. De hecho, el número 12 creo que aquí es muy significativo. 12 frutos, cada mes su fruto, es decir, 12 cosechas al año. Sabéis que el número 12 es algo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, que habla acerca de la plenitud del pueblo de Dios. Así que yo creo que el hecho de que este árbol de estas 12 cosechas y 12 frutos está simbolizando la plenitud de esa provisión redentora relacionado con la plenitud del pueblo de Dios que se beneficia de esta realidad de parte de Dios. Dios impartiendo vida y el pueblo de Dios, ese 12 lo simboliza, está simbolizando a aquellos que son beneficiarios y receptores de esa vida eterna. Además nos dice que las hojas de este árbol eran para la sanidad de las naciones.
Yo creo que de nuevo aquí la idea que Juan nos quiere presentar de alguna manera es confirmar la multiculturalidad de esa comunidad de creyentes, de todos aquellos que son beneficiarios de esta bendición de recibir vida eterna. Este árbol simboliza los efectos, el fruto de la salvación que trae vida eterna a personas de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Esas hojas del árbol realmente es el fruto de la salvación que ha tenido impacto y que ha de alguna manera producido la formación de ese cuerpo, los creyentes, la Nueva Jerusalén, la iglesia, que están formados por personas de toda tribu, lengua, raza y nación. Tercera característica que vemos en esta ciudad, el fin de toda maldición. Dice allí en el versículo 3 y 4, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí la palabra maldición que está usando Juan se refiere o da la idea de ser destruido como consecuencia del pecado. Ser maldito es ser destruido como consecuencia realmente de mi pecado. Y lo que nos está diciendo Juan es que allí no habrá más maldición. Es decir, que en esta ciudad los habitantes de esta ciudad serán inmunes a esa maldición porque ellos han sido curados. Ellos han sido salvados de aquella maldición. ¿Por qué? Porque el Cordero la llevó sobre sí en lugar de ellos. Esa es la verdadera razón por la que no habrá más maldición en esa ciudad. ¿Maldición en qué sentido? Bueno, maldición por un lado de la muerte física, pero sobre todo maldición también de la muerte espiritual. Esa maldición que nosotros heredamos en Adán como consecuencia del pecado, ahora ha sido revertida y ha sido eliminada por completo gracias a lo que el Cordero hizo en la cruz del Calvario. Ahora el nuevo Edén es muchísimo mejor que el primer Edén. En Génesis veíamos que la humanidad fue expulsada del jardín y fue cortada su entrada para que no pudieran entrar a ese jardín. Pero en esta ciudad, en esta nueva Jerusalén, vemos que los pecadores redimidos son invitados a entrar por las puertas de esta ciudad para tener acceso al santuario, a la presencia donde Dios habita, y ya no habrá manera de poder ser expulsado de esa ciudad. No habrá más maldición. Ese es el resultado de lo que el Cordero hizo en la cruz del Calvario por todos los habitantes de esta ciudad. Es decir, tendremos la bendición de ser librados por un lado de toda dolencia física, ya no habrá más enfermedad, esa maldición consecuencia del pecado, que es la muerte, la enfermedad, todo eso va a ser erradicado, todo sufrimiento asociado con nuestra condición caída, todo eso va a ser eliminado, no habrá más resfriado, no habrá que ir más al médico, no tendremos que sufrir ninguna pandemia. Todos los efectos del pecado y de la enfermedad va a ser completamente erradicados. Pero en ese día, fijaos, no solamente vamos a ser libres de eso, que ya es de por sí maravilloso, sino que también vamos a ser librados de todo pecado y libradas de toda maldad y toda consecuencia del pecado, de una vez y para siempre. Ya no habrá más luchas con la realidad de nuestra condición caída, no habrá más tentaciones por el pecado, no habrá nada de esto. No habrá ninguna forma de maldición en la Nueva Jerusalén porque la presencia y el gobierno de Dios lo van a llenar todo por completo. Nos dice que allí el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Esa es la razón por la que no va a haber más maldición, porque el trono de Dios lo va a llenar todo. Solo habrá un trono en aquella ciudad. No habrá luchas de poder, no habrá partidos políticos haciendo la oposición, porque habrá solamente alguien que va a gobernar de manera perfecta, santa y justa. Y además todo el que entre en la ciudad va a tener acceso a ese trono de Dios y al Cordero. ¿Y cómo van a responder los habitantes de esta ciudad? Pues ellos van a responder a esa bendición sometiéndose voluntariamente al gobierno de este rey de reyes, porque él es el gobernante perfecto. Así que olvídate de todo lo que hayas visto en esta tierra, del mejor de los presidentes que haya tenido este país o cualquier país del mundo, porque el que estará gobernando en aquella ciudad será alguien incomparablemente mejor en cuanto a su gestión, en cuanto a su justicia a la hora de gobernar y en cuanto al trato con los habitantes de esa ciudad. Su forma de gobernar va a ser
increíble y hará las delicias de los ciudadanos que pertenecen a esta ciudad, es decir, a la iglesia. ¿Y sabéis por qué no habrá oposición en esta ciudad? Porque todos los ciudadanos de este reino van a tener un corazón como el del que está gobernando. Todos los habitantes de esta ciudad van a tener un corazón como el del Señor que gobierna esta ciudad. Todos vamos a vivir de manera plena en el mismo estilo de vida que Jesús vivía. ¿Cómo vivía Jesús? Sirviendo a los demás y amando a los demás. Esa es la manera en la que Jesús vivía. Fijaos lo que nos dice, eso nos lo describe aquí en el versículo 3 y 4, y dice, y sus siervos les servirán. El trono de Dios y el Cordero estarán en esta ciudad y sus siervos les servirán y verán su rostro y fijaos, y su nombre estará escrito en sus frentes. El nombre de aquel del trono de Dios y del Cordero estará escrito en las frentes de los ciudadanos de esta ciudad. ¿Recordáis las palabras de Jesús a sus discípulos cuando ellos andaban en esa lucha de poder buscando tener una posición, ¿verdad? Estaban ellos pensando de manera carnal y estaban tratando de buscar a ver quién iba a ser el primero entre los discípulos, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Allí en Marcos, esto lo hemos estudiado cuando hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Jesús se sentó con los 12 y le dijo, si quieres ser el primero, debe ser el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso en esta imagen que simboliza aquí Juan de esa ciudad nos dice que sus siervos les servirán y que todos tendrán escrito en sus frentes el nombre de su Señor. Porque el mayor en esta ciudad será el que más sirve a los demás. Esos son en realidad los valores del reino de Dios. Y en este lado de la eternidad, pues a veces somos un poco durillos y no terminamos de entender esta realidad, ¿no? Los discípulos de 3 años con el Señor les pasaba lo mismo, ellos tampoco terminaban de entenderlo, ¿no? Después de pasar 3 años con el Señor, de ver cómo Él vivía, ellos todavía parecía que estaban luchando con tener una posición de poder. Pero fijaos, en esta ciudad que se nos describe aquí en Apocalipsis 22, todos y cada uno de nosotros por fin habremos entendido lo que significa vivir de esa manera, como Jesús vivía. Habremos entendido perfectamente que el mayor es el que sirve más a los demás. Cuando entremos en aquella ciudad, todos los creyentes tendrán la mente de Cristo. Seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos 8:29. Esa cadena de salvación, Dios nos ama, al que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Vamos a ser transformados de tal manera que en aquella ciudad estaremos presentes, estaremos glorificados y nuestra mente será la misma mente de Cristo, viviendo de la misma manera que Él vivía, en esa plenitud del Espíritu. Y bueno, es verdad que en aquel día viviremos esa plenitud, pero de alguna manera yo creo que a través de esta visión el Señor nos está invitando a empezar a vivir ya esa plenitud. No tenemos que esperar a ya ser glorificados. Sí, es verdad que allí viviremos esa plenitud, pero desde ya hemos recibido el Espíritu Santo y desde ya somos invitados a empezar a vivir en este estilo de vida al que vamos a tener acceso y vamos a estar eternamente viviendo, ¿vale? Y un último punto sobre esta ciudad se nos dice también en el versículo 5 que va a ser una ciudad que está eternamente iluminada. Nos dice ahí el versículo 5 que no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor el que los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo no estoy seguro si en los cielos nuevos y la tierra nueva habrá un sol físico o una luna física, no estoy seguro. Creo que Juan aquí está simbolizando estos elementos para darnos a entender otra cosa. Pero creo que el lenguaje que usa, aunque es figurativo, el punto principal que creo que quiere remarcar aquí Juan, es que no hay nada del viejo mundo que podrá de alguna manera impedir que la gloriosa presencia de Dios llene completamente este nuevo cosmos, estos nuevos cielos y nueva tierra. Y no habrá nada que pueda impedir que los creyentes se nos impida tener acceso continuo a esa presencia y esa gloria de Dios que llena la ciudad.
Por eso allí en un sentido no habrá más noche, no habrá necesidad de lámpara, no habrá necesidad de sol y luna. Quizá existan, posiblemente existan, pero realmente no hay una necesidad. Y aquí lo que está representando Juan es la realidad de que la plenitud de la gloria de Dios que lo ilumina todo va a ser algo accesible y palpable para todos los creyentes. De alguna manera veremos el cumplimiento de la bendición sacerdotal que encontramos en número 6. ¿Recordáis esta bendición? Que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición sacerdotal es algo que se va a cumplir de manera plena y perfecta en esta ciudad, ¿no? Porque Jehová va a resplandecer, va a iluminar con su gloria a todos los habitantes de esta ciudad, a todos los creyentes. Va a ser esa bendición eterna que describe número 6 de una manera plena y completa, alcanzando de manera máxima su plenitud en este nuevo mundo. De hecho, en el antiguo pacto, tal revelación del rostro de Dios en un sentido traía la muerte. Esa era la realidad que ocurría, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Isaías tiene una revelación de la presencia de Dios y ¿qué es lo primero que sale de su boca? ¿No? Ay, que soy muerto porque soy inmundo y yo he visto la gloria de Dios, ¿no? En un sentido, en el Antiguo Testamento veíamos esta realidad de que acercarse a la presencia de Dios, acercarse a la gloria de Dios, lo que producía realmente era la muerte. Pero fijaos que en esta ciudad es distinto. Aquí todos los creyentes teniendo acceso a la presencia de Dios, ahora esa presencia de Dios, esa gloria de Dios manifestada, en realidad es el medio para alcanzar y para disfrutar de vida eterna. Es una bendición increíble. También ese papel, yo creo que de candeleros como iglesia, que llevan la luz de la lámpara de Dios, será finalmente también perfeccionada en estos cielos nuevos y tierra nueva. Las nubes, la noche, las sombras oscuras del viejo mundo ya no podrán disminuir la luz de Cristo en ningún sentido. Él se va a manifestar en esta ciudad de una manera plena. Él va a brillar como una lámpara con un brillo que no es comparable a ninguna otra cosa en este nuevo mundo que se nos presenta. Y finalmente algo increíble, es el papel de realeza que se añade a las funciones sacerdotales de los creyentes. Aquí se nos dicen que los creyentes reinarán por los siglos de los siglos. Los habitantes de esta ciudad, los creyentes, juntamente con Cristo, se nos dicen que van a reinar con Él. Porque en realidad Adán tenía también este doble papel. Lo que pasa es que fracasó. A él se le dio esa orden de sojuzgar la tierra, de reinar, de gobernar. Sin embargo, él fracasó. Al contrario que Cristo, el segundo Adán, que él cumplió perfectamente este doble papel. Y ahora nosotros como creyentes, estando identificados con él, estando ligados con él, juntamente con él, ese trono del Mesías que aquí se nos presenta, ahora también se nos identifica con esas funciones que él va a ejercer en ese nuevo mundo, tanto sacerdotes como reyes. Los santos ejerceremos la soberanía sobre la nueva creación de forma similar a como Adán debía haber gobernado sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cristo es el último Adán y por tanto todos los que estamos unidos por la fe a Él, ahora gobernaremos sobre la nueva creación que es una creación eterna. Los creyentes glorificados nos diferenciamos en un sentido del primer Adán, y es que mientras que Dios solo encargó a Adán que gobernara, un encargo que no cumplió, ahora Dios promete que su pueblo va a reinar eternamente y para siempre. Esa va a ser nuestra función allí, disfrutar de Él, disfrutar de la realidad de su presencia y también tendremos cosas que hacer, habrá trabajo que tendremos que hacer y habrá actividad donde serviremos al Señor y vamos a poder trabajar, servir y disfrutar, ¿no? De alguna manera estaremos como en casa, ¿no? A veces en este mundo nos encontramos como fuera de casa, no encontramos el lugar, tenemos conflictos, luchamos contra nosotros mismos, el pecado, el mundo, que a veces hay los conflictos que tenemos. Sin embargo, en esta ciudad va a ser algo completamente distinto. Todos esos conflictos terminarán, la presencia de Dios lo va a llenar todo, vamos a poder disfrutar de su gloria y de la comunión con Él y vivir en una plenitud hasta antes desconocida para nosotros, ¿no? Yo no sé cómo veis el futuro que nos aguarda. Esta es la ciudad que el Señor nos ha prometido, a la que vamos nosotros a tener acceso. De hecho,
nosotros como creyentes, si eres verdadero creyente, creo que en parte ya conocemos algo de la realidad de esta ciudad. Es verdad que no vivimos en plenitud, es verdad que no tenemos esa realidad presente y ya como la descripción que nos da aquí en Apocalipsis, pero en parte podemos empezar a disfrutar ya de la realidad de esta ciudad. Y podemos dar testimonio también a otros de cómo esta ciudad, incluso ahora, en un sentido está bajando desde el cielo a la tierra, ¿no? El progreso del Evangelio. Dios está formando este cuerpo de creyentes que es la Iglesia. Ahora, ¿cómo puede entrar alguien en esta ciudad? ¿Cómo puedes ser ciudadano de esta ciudad? ¿Cómo puedes invitar a alguien a que pueda entrar en esta ciudad? Pues bueno, está claro, ese es el mensaje del Evangelio. Sabemos que Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el jardín del Edén y Dios expulsó a Adán y Eva. Y luego cuando fueron expulsados había un querubín que impedía la entrada de Adán y Eva al jardín del Edén, ¿verdad? No había manera de poder acceder de nuevo a ese jardín. Adán no pudo encontrar el camino de vuelta a la presencia de Dios. Ahora fijaos qué interesante, el único lugar en la Biblia donde Jesucristo usó la palabra paraíso es cuando él estaba en la cruz. Le dijo al ladrón moribundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El único camino para poder entrar en el paraíso, en el cielo, la única manera de poder ser ciudadano y formar parte de esta ciudad es a través de la muerte de Cristo. Y únicamente a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz. En el Calvario, el Hijo de Dios en carne humana, en el lugar de pecadores, permitió que la espada y la justicia y la ira de Dios cayeran sobre él, para que ahora todos los que vienen a través de él, el Salvador crucificado se convierte ahora en el camino hacia el paraíso de Dios. Y en un sentido este es el mensaje que tenemos que predicar. Ese es el mensaje de lo que estamos celebrando en estos días de Navidad. La buena noticia de que alguien murió en una cruz, pagó por nuestros pecados para que podamos tener entrada y acceso a este paraíso, a esta ciudad que Dios está preparando. Ahora alguien podría decir, bueno, esto parece demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Parece un cuento de hadas, ¿qué me estás vendiendo, no? Cuando realmente uno confía por la gracia en esa promesa de Dios, cuando confías solamente en Cristo para tu salvación, la realidad es que Dios nos dice, Jesús nos dice que tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. No tendremos vida eterna cuando estemos en esta ciudad, sino que ya tenemos vida eterna. Entonces, en un sentido y en principio ya estamos en ese jardín, junto al río, en esa nueva Jerusalén, y nunca más vamos a tener que salir de allí. De hecho, es interesante, hay un comentario de Richard Baxter, que es un pastor reformado, que él decía, nuestro primer y terrenal paraíso en el Edén tenía una salida, pero ninguna que pudiéramos encontrar para volver a entrar. Dice, pero en este paraíso, él está describiendo este paraíso de Apocalipsis, en este paraíso eterno tiene un camino de entrada y ningún camino de salida de nuevo. Y esto creo que es una preciosa promesa en esta imagen que vemos de la ciudad, ¿no? Gracias a Dios por la expiación de la sangre y la justicia del segundo Adán, de Cristo, vamos a poder tener entrada a esta ciudad preciosa donde encontramos toda esta descripción de lo que se nos promete y no habrá manera de salir de esta ciudad. Vamos a poder tener acceso a esa ciudad, pero no habrá ninguna salida, no habrá posibilidad de caer del estado de gracia y de gloria en esa ciudad. Así que yo creo que esto debería ser un motivo también de darle gracias a Dios por la seguridad de ese centro, de ese corazón de la ciudad que estamos viendo, esta nueva Jerusalén, donde el segundo Adán se sienta como el Cordero de Dios, ¿no? Y a él sea toda la gloria, ¿verdad? En esa ciudad él estará presidiendo, con él vamos a tener esa comunión, esa intimidad y no habrá posibilidad de que podamos pecar, no habrá posibilidad de que ninguna maldición pueda venir de nuevo. Será una ciudad segura, será una ciudad tranquila donde podremos disfrutar de él para siempre. Entonces voy a dejarlo aquí, voy a terminar.